¿Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Amén. Ok, vamos a comenzar en esta mañana con una nueva escuela sabática, ¿verdad? No me tocaba a mí dar en esta mañana la escuela sabática. Como ustedes saben, la semana pasada me tocó, pero por algunas causas me pidieron que en esta semana tuviera el repaso, y como siempre les digo, para mí es un privilegio, es un regalo que Dios siempre me toma en cuenta para terminar o para comenzar una nueva escuela sabática, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estudiar el gran conflicto, ¿verdad? Vamos a estudiar el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿verdad? En esta primera lección, si ustedes se dieron cuenta, bueno, pues es un repaso, ¿verdad? De algunas otras lecciones que ya hemos tenido. Ahorita que entremos, pues vamos a recordar, vamos a ver algunas cosas que ya hemos visto, pero como siempre, vamos a inclinar nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios y que sea Dios el que nos dirija en esta mañana. Señor, en esta hora de la mañana de tu santo sábado, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí y por la oportunidad que nos das de estudiar este nuevo trimestre de escuela sabática. Señor, queremos pedirte que tú seas nuestro maestro, que tú seas el que nos enseñes, que nos hables a través de tu palabra, que podamos aprender de ti y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Ayúdanos a estudiar, pues, todos los días de la semana la escuela sabática, que lo hagamos con interés, que lo hagamos con amor y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Te pedimos pues que nos des de tu sabiduría y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con esta nueva escuela sabática. Como siempre lo hemos dicho, lo más mejor es que todos participemos, ¿verdad? Es un repaso de la lección, vamos a opinar, vamos a ver algunos comentarios. Tal vez en alguna ocasión vayamos a citar, no digo que hoy, puede ser en alguna otra ocasión, vamos a citar el libro El conflicto de los siglos, vamos a citar algunas citas bíblicas extras, vamos a ver algunos otros textos extras cuando la lección no lo demande, ¿verdad? Porque sabemos, bueno, que el autor, pues es difícil que meta todo, ¿verdad? En una lección, en cada lección, así que esto lo menciono para que nadie diga, bueno, pues ya se salió del tema, ¿verdad? O bueno, eso no viene en la lección. Bueno, esa es la razón por la que vamos a tener que citar algunas otras fuentes, vamos a tener que citar algunos otros textos bíblicos, algunos otros párrafos del don profético, con la finalidad, bueno, de profundizar en los mensajes que trae esta nueva lección. ¿Cuántos de los que estamos aquí estudiamos la lección? Todos. Así que creo que va a haber comentarios. Creo que a lo mejor tal vez va a haber preguntas. Tenemos algunos hermanos nuevos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, pues somos una iglesia que va comenzando prácticamente, ¿verdad? Así que tenemos algunos hermanos nuevos y va a haber la razón, va a haber la necesidad, por esa razón de que hay algunos hermanos nuevos, de repetir algunas cosas que ya hemos repetido. E incluso aunque no hubiera hermanos nuevos, creo que la repetición es buena. ¿Por qué? Porque se nos olvida como seres humanos. O aunque no se nos olvide, bueno, pues nos afianza, ¿verdad? Nos mantiene pues ahí en la verdad, en algunas cosas que son verdaderamente importantes. Así que vamos a ver la lección número 1, la guerra, ¿cómo se llama? La guerra detrás de todas las guerras, ¿verdad? Miren, hermanos, la lección comienza, la parte del sábado, con algunas preguntas interesantes
que mucha gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia se ha hecho, ¿verdad? De hecho, hace unos 15 días tuvimos una hermana que hizo algunas preguntas parecidas, ¿verdad? Ella decía, pues yo no quiero blasfemar, yo no quiero ofender a Dios, pero sí tengo algunas preguntas. Y algunas de las preguntas que ella hizo son algunas de las preguntas que están aquí. Miren, ¿cuáles son esas preguntas? Una de esas preguntas es, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Verdad? Esa es una pregunta. Dice la gente, dice algunas personas, bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? Otra pregunta es, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? Yo creo que esa es una de las preguntas que más ha hecho los seres humanos. Bueno, ¿por qué si tú crees que hay un Dios todopoderoso? ¿Por qué si tú crees que hay un Dios que dices que su carácter es puro amor? ¿Y entonces por qué permite esto? ¿Por qué mueren inocentes? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? No. Si ese Dios que tú me dices fuera así, no habría nada de esto, ¿verdad? Es lo que ellos pueden responder en su información o en su mente limitada, ¿verdad? Son preguntas que aparecen ahí. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sí. En esta semana también hubo una persona que me dijo, mira, aquellos no van a la iglesia, no creen en Dios, esto, lo otro, y mira cómo están. Y uno que se esfuerza un poquito, pues a uno le va mal, ¿verdad? Son preguntas que el ser humano por sí solo no podemos responder. Y que se las respondemos, vamos a responderlas totalmente equivocadas, incorrectamente, ¿verdad? Por eso es que estas preguntas solo pueden responderse a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que sí, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que todos sus actos son amorosos. El amor, dice ahí, nunca puede ser ¿qué? Forzado, tampoco. Y entonces la lección en un momento entra en una pregunta también que el ser humano se ha hecho. Decir, bueno, vamos a suponer que sí existe el Dios del que tú dices, el que tú mencionas. Pero entonces, ¿por qué Dios creó al diablo? ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes que la gente diga esto? ¿Por qué Dios? Y Dios, tú dices, o ustedes dicen, que Dios todo lo sabe. Entonces, si Él ya sabía que Satanás iba a causar tanta muerte y tanto dolor y pecado, ¿para qué lo creó? ¿Para qué Dios creó a Satanás? Dice la gente, ¿verdad? Y volvemos a repetir, bueno, estas preguntas no se pueden responder sino a la luz de la Biblia, ¿verdad? Hay un don, hay una bendición, un don que Dios le ha dado no solamente al ser humano, sino se lo ha dado a todas sus criaturas en todo el universo. Eso que yo estoy diciendo ahorita responde la última pregunta que nosotros hicimos. ¿Por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué Dios, si ya sabía, para qué lo creó? Bueno, antes de decir la respuesta, que a lo mejor tal vez ustedes ya la saben, para empezar, quiero decirles que Dios no creó a Satanás. Para empezar, la Biblia nos enseña que Dios no creó a Satanás. Dios no creó al diablo, ¿sí? Dios creó a un ser hermoso llamado Lucifer. Pero que por ese don que Dios le dio a él y a todas sus criaturas, que es el don de decidir,
es el don de elegir. Este ser hermoso, que estaba en la misma presencia inmediata de Dios, decidió convertirse en lo que es hoy. La Biblia nos da esa respuesta. Dios no creó a Satanás. Dios no creó al diablo. Dios creó a un ser hermoso, inteligente, que estaba en la misma presencia de Dios, pero que por ese don que Dios da, que se llama la decisión, que se llama libre albedrío, que se llama elección, Él decidió ejercerlo para rebelarse en contra de su Creador. Y ahorita en un momento más vamos a ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. La lección nos dice que la lección de esta semana estaba basada en el conflicto de los siglos, capítulo 29 y capítulo 30. Yo espero que todos los que estamos estudiando la lección o los que la vamos a estudiar pudiéramos leer esos capítulos. ¿Sí? Es más, a estas alturas no solamente deberíamos de leer los capítulos que nos están recomendando aquí, ya de tiempo tuvimos que haberlos leído, pero bueno, si no es así, vamos a leerlos. ¿Por qué? Porque tanto el autor de la escuela sabática como los que tal vez pasamos aquí al frente somos humanos y nos podemos equivocar. Podemos decir alguna palabra que tal vez no es correcta, podemos no explicar correctamente lo que se está diciendo, pero la palabra inspirada no se equivoca. Así que haríamos bien en ir a esas fuentes, a esos libros, para que Dios a través de su Santo Espíritu nos lo explique de una manera correcta, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte del domingo que se llama ¿cómo? Guerra en el cielo. Así que vamos a ir a Apocalipsis, que fue nuestro versículo de memoria. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios así: y hubo una gran batalla, ¿en dónde? En el cielo. ¿Sabían ustedes que a estas alturas hay mucha gente que piensa que el pecado empezó con Adán y Eva? ¿Sabían ustedes eso? Yo me sorprendí. La lección pasada que hablamos, creo que se llamaba la lección Los misterios del... ¿cómo se llama? El Génesis o algo así, que hablamos también sobre esto. Algo así. Pero yo me sorprendí porque en aquella ocasión yo pregunté, hermanos, ¿dónde comenzó el pecado? Y saben ustedes que lamentablemente empezaron a contestar con Adán. Y otro que quería corregir, decía, no empezó con Adán, empezó con Eva. Y entonces yo dije, pues ya mejor le hubieras dejado como estaba, ¿verdad? Pero es sorprendente que a estas alturas, hermanos, que deberíamos de saber ya las cosas, bueno, a veces las respuestas son esas, ¿no? Pero vemos que aquí en Apocalipsis 12 dice que hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. ¿Entre quién? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ahí mismo lo dice el versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada como Diablo y Satanás. ¿Y qué es lo que hace este ser? El cual engaña a todo el mundo.
¿A cuántos? A todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo ven, hermanos? El pecado no comenzó en Adán y Eva, ni en la tierra, dice un hermano. ¿Comenzó dónde? En el cielo, y comenzó con un ser llamado Lucifer. Hubo una lucha entre Cristo y sus ángeles y entre Satanás y sus ángeles. Pero ¿cómo es que en una creación donde un Dios todopoderoso, un Dios que nos dice Génesis 1, que todo lo que hizo lo hizo como bueno en gran manera? Todo, no, y hay quienes recalcan, no solamente lo hizo bueno en gran manera, en un universo perfecto, en un universo donde no hay maldad, en un universo donde todo era armonía. ¿Cómo es posible que se levantara un sentimiento tal de rebelión? ¿Quién puede responder esta pregunta que yo acabo de hacer? ¿Quién puede responder esta pregunta que yo acabo de hacer? ¿Cómo es posible que en un mundo perfecto, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo hizo bueno en gran manera, se levantara una rebelión? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió? ¿No? ¿Nadie me quiere responder? Dios de proteger, tratar de explicar el pecado como tratar de justificarlo, porque hermanos, no hay respuesta para esta pregunta o para esto que nosotros estamos viendo. Ya dijo la hermana allá atrás, ¿sí? Es algo, el pecado es un intruso. El pecado no se puede explicar. El pecado no tiene una respuesta. Si hubiera una respuesta para el pecado, sería justificarlo. Sería defenderlo. Por eso es que no se sabe, no podemos dar una respuesta. Bueno, ¿cómo es que el pecado surgió? Pero lo que sí podemos saber es que surgió por la libertad que Dios da a sus criaturas de elegir. Claro, no, eso no es el culpable. Yo estoy diciendo que la respuesta es, no, esta pregunta ya dije cuál es, no hay respuesta. Es un intruso el pecado, no hay justificación, no hay nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que Satanás usó su libertad. Satanás usó el libre albedrío y decidió no obedecer al único Dios verdadero. ¿Me están entendiendo ahora sí lo que estoy diciendo? Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué Dios no impuso en el corazón de sus criaturas que lo amaran? Mejor no hubiera dado esa libertad de elección, porque hay gente que así reacciona, así recapacita. Mejor no hubiera dado ese libre albedrío a sus criaturas. Y si hubiera hecho eso, pues nunca hubiera surgido el pecado. Así piensan. Si hubiera hecho eso, tendría el universo paz y armonía y nunca se hubiera levantado el primer gran rebelde. Pero cuando nosotros pensamos así, no tomamos en cuenta algo. Dios quiere un amor sincero. Dios quiere un amor voluntario. Dios quiere un amor genuino. Dios no quiere un amor forzado. Si Dios no hubiera dado la libertad de elección,
Si Dios no hubiera dado el libre albedrío, la libertad de elegir, todas sus criaturas serían meros robots. Y no servirían a Dios por amor, servirían a Dios por obligación, servirán a Dios por programación. Y ese no es el servicio, ni es el amor que Dios requiere. ¿Cómo ven? Tal vez algunas preguntas que teníamos en la mente, pues la Biblia ya las está respondiendo, ¿verdad? Las estamos encontrando la respuesta. Ahora, dice ahí su lección que cuando Lucifer se rebeló, ¿de qué manera podría haber respondido Dios? ¿Sí? ¿De qué manera pudo? Hay armonía, se levanta el primer gran rebelde. ¿De qué manera podría haber respondido Dios? Destruyéndolo inmediatamente. Tan solo con mencionar una palabra, sin siquiera levantar un dedo, hubiera podido desaparecer a Lucifer, a Satanás. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo así? Porque miren, dicen que hubo una lucha entre Satanás y sus ángeles y Cristo y sus ángeles. ¿Acaso es tan poderoso Satanás que a Cristo le tocó trabajo y por eso hubo esa lucha tan intensa? ¿Cómo ven, Jaime? Lo que pasa es que el diablo ya había sembrado, primero había sembrado la discordia, la duda entre las personas. Él pensó que Dios no se daba cuenta, ya lo sabía, pero él empezó con esa política, a meter en duda y a meter la duda, ocasionar duda en los seres creados de Dios, a todos sus ángeles. Cuando interviene la duda, hay problemas graves. Entonces los fue separando poco a poco, fue metiendo esa duda. Ok, gracias Jaime. Jaime se regresa un poco para ver la razón por la que hubo esta guerra en el cielo, ¿verdad? Miren, la palabra de Dios, y no me estoy refiriendo a la Biblia. ¿A qué me estoy refiriendo? Al espíritu de profecía. Y voy a hacer un paréntesis, hermanos, porque a estas alturas hay muchos hermanos adventistas que dicen que el don profético no es palabra de Dios, o que el don profético está por debajo de la palabra de Dios. Dicen así: luz mayor y luz menor. Aquí está. Hermanos, déjenme decirles que están ustedes equivocados, porque la Biblia enseña, Isaías 8:20 solo menciona un versículo: a la ley y al testimonio. Cuando la hermana Juárez dice que luz mayor y luz menor, no está diciendo esta falsa interpretación que han hecho muchos, que la Biblia es la luz mayor y el don profético es luz menor. Eso no es así. Si nosotros seguimos leyendo e investigando, vamos a encontrar que la luz mayor es Cristo. Ustedes pueden leerlo ahí en Juan capítulo 1. Todo el capítulo se la pasa diciendo que la luz verdadera es Cristo. La Biblia solamente refleja esa luz y el don profético refleja esa luz. ¿Sí? El mismo Espíritu y el mismo Dios que dirigió a Daniel, que dirigió a Juan, que dirigió a Isaías, que dirigió a Moisés, es el mismo Espíritu que dirigió a quien escribió estos libros. ¿Me doy a entender? Por eso es que cuando leemos la Biblia no debemos de cuestionar. ¿Se imaginan ustedes que yo dijera así? La Biblia dice así, pero yo digo que no. La Biblia es solo un apoyo, pero yo voy a decidir qué creer y qué no. ¿Sería correcto? No. Es lo mismo que hace la gente diciendo, los libros de la hermana Juárez, pues sí, fue una escritora muy importante, pero
Solo es como apoyo, hermano, cuidado. Porque estás hablando contra el profeta de Dios. Estás hablando contra la palabra inspirada. Así como fue inspirada esta palabra, fue inspirada esta otra. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 12 también podemos ver ahí, pero ahorita, bueno, no es nuestro tema, ¿verdad? Dicho esto, podemos confiar en el don profético completamente al 100%. Y el don profético dice, es un repaso solamente, que Lucifer estaba en la misma presencia inmediata de Dios. Pero se le había dado una posición muy exaltada. Era el mayor de los querubines, de los ángeles. Los mismos ángeles que le servían al Señor, le servían a Él. Lucifer para esto, Lucifer para aquello, Lucifer cuando cantaba, Lucifer hacía la voz de 7 voces a la vez. Una frente alta y espaciosa. Una belleza como ningún otro ángel. Su porte como la de un príncipe. Hermoso, hermanos, en gran manera. Pero hubo un problema para él. Cuando el Padre eterno, el Espíritu Santo y el Hijo hacían sus concilios, a él no lo invitaban. Y eso hizo que a él sintiera un egoísmo en su corazón, sintiera envidia. Y él reconocía a Jehová, al Padre, como el verdadero Dios, como no había otro Dios. Pero le daban celos de Jesucristo. Decían, ¿por qué a él? ¿Por qué él sí puede estar en la presencia de Dios? ¿Por qué él sí puede entrar en los concilios de Dios y yo no? Y entonces empezó el problema en Lucifer. Esto que dice, ahorita lo vamos a ver, lo que dice Ezequiel, lo que dice Isaías, que se vio hermoso, es verdad, todo esto es verdad, pero la principal causa de su rebelión fue los celos hacia Cristo. Oye, Daniel, eso no dice la escuela sabática. Dije que íbamos a profundizar un poco. Y si quieres saber dónde lo dice, te voy a dar una pista. Ya la dijeron por allá, el conflicto de los siglos, ¿verdad? Yo iba a decir, en general, el don profético lo dice. Así que si tú piensas que yo vengo aquí a decir cosas raras, o cosas que no están en la Biblia, o cosas que no están en la escuela sabática, no es mi culpa. Es tu culpa por no estudiar, ¿verdad? Y ojalá esto te anime para que vayas a buscar. Es más, si quieres hasta decir, yo le voy a demostrar a Daniel que eso no es verdad, pues vete a buscar para que me lo demuestres, ¿verdad? Y eso te va a hacer bien a ti y a lo mejor me va a hacer bien a mí, ¿verdad? Entonces, ese fue el motivo principal, hermanos, y les voy a decir un secreto que no muchos sabemos, o no muchos saben. Lucifer pensaba que Cristo era una creación de Dios. Lucifer pensaba que así como él había sido creado, Jesucristo también había sido creado. Y por eso sus celos. Voy a repetir, los celos no eran contra el Padre, porque él sabía que era Jehová. Pero los celos eran contra Cristo. Por eso el gran conflicto es contra Cristo. No es contra el Padre. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Es contra Cristo. Porque cuando, ahorita lo vamos a ver, cuando
Lucifer abrió los ojos cuando Dios lo creó. Ya vio a Cristo que estaba ahí. Pero él razonaba y decía, pues a él lo crearon primero que a mí, ¿verdad? Por eso cuando Dios, el Padre, Jehová, hace el anuncio y dice, va a haber un día que le voy a dar toda la honra, toda la gloria a Cristo Jesús. Entonces Satanás dijo, ¿qué? Que le voy a dar todo el dominio, todo el poder, toda la honra, toda la gloria a Cristo Jesús. Y Satanás dijo, ¿qué? ¿Acaso no me ven a mí? Lo poderoso que soy, lo fuerte que soy, lo hermoso que soy, lo inteligente que soy. ¿Por qué a él? Dios es injusto. ¿Por qué a él y no a mí? Y entonces ahí va el secreto. Bueno, ya se los dije desde hace rato, ¿verdad? Pero para el que no entendió, Satanás no sabía que Jesucristo era uno con el Padre desde la eternidad. O sea, Satanás se adelantó, pensó sin preguntar, sin saber. Ahora, Dios no le dio una explicación, porque Dios quiere que sus criaturas confíen en Él. Y que si cuando Él hace las cosas, porque Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? Pero Satanás no sabía que Jesucristo era uno con el Padre desde toda la eternidad. Esa era la razón por la que a Jesucristo se le iba a dar aquel título y no a Él. Pero Él no lo comprendía. Y entonces pasa lo que dice aquí. Ahora sí vamos a Ezequiel. Vamos a ver qué más fue la rebelión de Satanás. ¿Qué fue lo que lo orilló? Ezequiel 28, del 12 al 15. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así dice Jehová. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando encontremos en la palabra de Dios, así dice Jehová, necesitamos poner el doble de atención? Porque no le está diciendo el profeta, no le está diciendo un príncipe, no le está diciendo un rey, no le está diciendo cualquiera. ¿Quién lo está diciendo? Jehová. Y cuando Jehová habla, necesitamos poner más atención. ¿Sí o no? Dice Jehová el Señor. Vamos a ver un poco de lo que era Lucifer. Tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Dónde estaba Lucifer? En Edén. En el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. ¿Cómo ven? Hoy en día la gente se siente mucho porque trae un anillo de oro. Las personas más ricas como los sultanes, unas cuantas ahí se sienten. Hermanos, dice que él se vestía. Su vestidura era de sardio, topacio, diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, el esmeralda, el carbunclo y el oro. Y ahora escuchen, ahí va lo que yo les dije hace un momentito, para que no digan, no, es que Daniel se inventa las cosas. No, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados, ¿qué? Para ti en el día que fuiste creado. Ahí está donde dice que Lucifer es una creación, ¿verdad? Creado. ¿Sí? Para mis amigos los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo también fue creado.
Hermanos, ese es un error. La diferencia entre Cristo y Lucifer es que Lucifer fue creado y Cristo era uno con el Padre desde la eternidad. Si decimos que Jesucristo es una creación, estamos rebajando la divinidad de Cristo. Y yo te invito a que estudies por ti mismo, como les invito a mis hermanos de aquí. No se dejen llevar por lo que diga el que está aquí enfrente. No te dejes llevar por lo que yo te estoy diciendo. No te dejes llevar por tu pastor. No te dejes llevar por tu ministro, por tu anciano. No te dejes llevar por tu religión. Es deber personal de cada ser humano escudriñar por sí mismo. Y cuando tú hagas esto, te vas a sorprender. Que si creías saber algo, no sabías nada. Y te vas a sorprender que tal vez que lo que te han enseñado por muchos años no es conforme dice la Escritura. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, no obedece lo que dice, vuelvo a repetir, el pastor, el anciano, ni siquiera la religión a la que perteneces, no. El verdadero hijo de Dios obedece, escrito está. Versículo 14. Tú, querubín ungido protector, yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, y ahí vuelve a repetir, desde el día que fuiste creado. Lo repite, ¿verdad? Ya hemos visto que cuando la Biblia o cuando Dios repite una cosa es porque quiere que le pongamos atención, porque hay algo importante ahí que quiere que entendamos. Desde el día que fuiste creado hasta que ¿qué? Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Se le subió qué? El ego. Todos lo buscaban. Todos le preguntaban. Todos, oh, qué hermoso eres. Oh, qué fuerte. Oh, qué bonito cantas. 7 voces al mismo tiempo. Y entonces, lleno de sabiduría por la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Pecaste. ¿Sí dice así o no? Si cambiáramos esa palabra, ¿por qué palabra la cambiarías? Y pecaste. ¿De qué otra forma le pudiéramos decir? Transgrediste la ley de Dios. ¿Acaso no dice Juan? Que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces cuando dice aquí, y pecaste, pudiéramos traducir como que transgrediste la ley de tu Dios. ¿Cómo ven? Por lo cual, o sea, por estas razones, yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Ahí va otra razón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Cómo ven, hermanos? Esto que nosotros estamos leyendo es después de lo que yo les comenté, de lo que sintió celos. ¿Sí? Esto es aparte todavía, ¿verdad? Estos son defectos, por así decirlo, de carácter desaparado que surgió en el orgullo, se rebeló, pecó, todo eso. Pero antes de eso ya les había yo comentado que sentía celos de Cristo, ¿verdad? O sea, la Biblia nos cuenta esto es el principio, pero Dios en su amor le revela a la hermana Juay todavía más atrás todavía. ¿Están entendiendo? Sí. Por eso yo les comenté primero aquello como para que fuéramos en orden, ¿verdad? Vamos a buscar ahora Isaías 14, del 12 al 14.
Isaías 28, del 12, 14. perdón, del 12, 14, del 12 al 14, ¿sí o no? Dice así: con signos de admiración, ¿cómo caíste del cielo? ¿Se han ustedes lamentado por algo? ¿Cómo es posible que dije esto? ¿Cómo es posible que dije aquello? No es pregunta, es una expresión, es un pesar, es algo, es la misma expresión de aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Dice mi versión. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Quería ser igual que Cristo. ¿Sí? Quería ser igual que Dios. Por las razones que ya explicamos y por las razones que ya da la Biblia. ¿Pero qué dice Dios? Por esto. Porque te ensalzaste, porque te quisiste hacer igual a Dios. Por tierra serás ¿qué? Echado. Ahora miren, hermanos, la pregunta que dejamos pendiente hace un momento: ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no lo eliminó? Bueno, ustedes saben la respuesta. Porque si Dios hubiera hecho eso, acuérdense que Satanás acusaba a Dios de injusto. Satanás acusaba a Dios de arbitrario. Satanás acusaba a Dios de que su libertad se les había puesto a un límite. Satanás acusaba a Dios de que la ley de los 10 mandamientos que está escrita en Éxodo 20 no se podía guardar. Hay gente que piensa que la ley de los 10 mandamientos fue escrita ahí en Éxodo 20. Ahí se le dio por primera vez a Moisés, hermanos. Esa ley ha sido eterna y es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Sí? Si la palabra de Dios dice que el pecado es transgresión de la ley, y si entonces en el cielo no había ley, entonces ¿cómo pecó Satanás? Hermanos, la ley de Dios siempre ha existido. Entonces Satanás acusaba a Dios de que esa ley no se podía guardar. Lo acusaba de muchas cosas, de ser un Dios severo, de ser un Dios arbitrario, de ser un Dios injusto. Entonces, si Dios hubiera eliminado a Satanás en el momento de su rebelión, los demás ángeles y las demás criaturas hubieran dicho: tal parece que Satanás tenía razón. Porque mira, ¿ya viste? ¿Cómo por expresar Satanás su expresión? ¿Ya viste cómo Dios? Así que mejor calladitos, porque si no, a nosotros también. Y entonces iban a servir a Dios por miedo, más que por amor. Por eso es que Dios no lo destruye. ¿Sabían ustedes que el don profético dice que Dios lidió con Lucifer por mucho tiempo? Le dio mucha oportunidad. El tiempo de gracia de Lucifer, no sabemos cuánto, pero sí fue suficiente tiempo. Y Jesucristo mismo hablaba con Lucifer y le decía: mira, desecha el pensamiento de tu corazón. Mira, ese pensamiento que tú tienes no es correcto. Mira, vete. Mira todo lo que Dios te ha dado. Hermosura, sabiduría. Mira cuántos ángeles te sirven. Mira cuántas naciones debilitas. Pero eso que quieras ser tú igual a Dios, deséchalo de tu corazón. Los ángeles que le servían
sus compañeros le decían: Lucifer, mira, ve lo bueno que ha sido Dios contigo, ve lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Mira todo lo que nos ha dado. No quieras tener una posición más exaltada. Pero dice el don profético que entre más le decían, más se obstinaba. Y así es el pecado. Así es el pecado, ¿no? ¿No has escuchado a una persona que en la iglesia o en tu casa, en tu familia, oye, no hagas esto, no hagas aquello? ¿Y cómo responde? Entre más me digas, más lo voy a hacer. La dureza del corazón, la dureza de la mente. Hermanos, lean por favor El conflicto de los siglos. Lean por favor los libros del don profético. Ese siempre dice lo mismo. Pues ahora no los leo para que se le quite. Pues al que se te va a quitar es a ti. ¿Me están entendiendo? El mismo espíritu de Lucifer. Pasamos a la parte del lunes. Lucifer engaña y Cristo ¿qué? Prevalece. Ya sabemos que Lucifer engañó por lo menos, y ahora voy a ir más rápido, por lo menos ¿a cuántos ángeles? La tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Pero qué creen? Dice que su obra de engaño y su obra de arrastre no ha terminado. Sigue, hermanos. La cola del dragón sigue arrastrando a miles de hijos de Dios. Y la parte del lunes repite un poco lo que nosotros ya habíamos comentado. El libre albedrío, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de elegir. Fuimos creados por Dios a diferencia de las otras criaturas como los animalitos. Porque ellos que no pueden ¿qué? No razonan, no pueden pensar, ¿verdad? Y con la historia de Lucifer, nosotros podemos ver que el resultado de la rebelión, el resultado de la desobediencia, el resultado de transgredir la ley de Dios solo trae caos, solo trae destrucción, solo trae muerte. Y es increíble cómo todavía hoy el ser humano piensa que esto no es así. Mira, cuando hay algo que todavía no sucede, que todavía no se comprueba, pues puede haber duda, ¿sí o no? De decir, no, pues es que tú dices eso, pero no se sabe si esto es así. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y hoy en día, ¿la gente qué? No. Pero ya tenemos una evidencia, ahí sí hay una evidencia. No solamente de Lucifer, sino de nuestros primeros padres, que la transgresión de la ley que trae, muerte. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué la gente sigue pensando que el transgredir la ley de Dios, que la libertad va a traer felicidad? Si ya tenemos evidencias que no es así. Dice la Biblia, el corazón del ser humano es ¿qué? Engañoso, es profundo, perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Nosotros bien sabemos entonces que Lucifer engaña, es el maestro del engaño. Vemos en Génesis cuando engañó a Eva. Dice que eligió a una serpiente que ¿cómo era? Astuta. La palabra astucia es ser prudente, es ser inteligente, por decirlo de alguna manera,
pero esa inteligencia se utiliza para mal, para engañar. Ese tipo de sabiduría fue la que utilizó Satanás con Adán, con Eva en este caso, principalmente. Ahora, miren, hay una pregunta que nos hace ese día, la parte del lunes, que es importante. Si Satanás fue capaz de engañar a ángeles sin pecado, inteligentes, fuertes también, si logró engañarlos, ¿qué se espera de ti y de mí? ¿Cómo ven? ¿Saben ustedes que hay gente que se siente bien inteligente? No, a mí no me engaña. No, ¿tú crees que yo no voy a saber aquello? Pero en la cosa más mínima, en lo que menos nos imaginamos, en lo que menos pensamos, cuando acuerdas qué. Por eso no debemos de confiar en nosotros mismos. No debemos de confiar en lo que sabemos. No debemos confiar, no, yo ya tengo como 20 años en la iglesia. No, todo eso yo ya me los... Hermanos, en el momento que menos pienses, en el momento que menos esperas, Satanás llega. Y el apóstol Pablo hace una recomendación, ¿se acuerdan? Y hace otra. Dice, no quiero, hermanos, que así como la serpiente, ¿se acuerdan? Engañó a Eva. Porque el diablo es el maestro del disfraz. Es el maestro del engaño. ¿Ustedes sabían que una de las razones por las que Satanás logró engañar a Eva fue porque se disfrazó? Ya Dios había hablado con Adán y Eva. Miren, anda un enemigo. Miren, anda un ser que quiere la perdición de las criaturas. Los ángeles que acompañaban a Adán y Eva ya habían hablado con ellos. Pero el error de Adán y Eva es que ellos pensaban así. Mira, Dios y los ángeles nos dicen que este ser maligno que anda por ahí es un ángel bien, bien hermoso, es un ángel poderoso, es un ángel... Y ellos pensaban que se iba a presentar tal y como se los habían descrito, perdón. Pero llegó Satanás en una forma totalmente diferente. Y entonces esa fue la razón por la que cayeron. ¿Sabías tú que Satanás no te va a llegar en forma de lo que tú esperes que te llegue? Satanás te va a llegar como menos te lo esperes. A lo mejor tú esperas ver a un enemigo, esperas ver a un ladrón, esperas ver a alguien que te quiera hacer daño, pero Satanás no va a llegar así. Y discúlpame por lo que te voy a decir, pero es la verdad. ¿Sabes cómo puede llegar Satanás a tu vida? Con lo que más quieres. ¿Sabes que Satanás te puede llegar a través de lo económico? Y la gente a veces decimos, ay, Dios me está prosperando. Ajá. ¿Sabías que sabías que Satanás te va a llegar en forma de tu hijo? ¿En forma de tu esposa? ¿En forma de tu esposo? ¿En forma de tu familia? Porque vas a decir, no, ¿cómo es posible? No puede ser. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso debemos de estar con los ojos, ¿qué? Bien abiertos. Conoce nuestras debilidades. Si mi debilidad es mi hijo, ¿por dónde me va a llegar? Me va a llegar por el hijo, me va a llegar por la hija. Si mi debilidad es mi esposa, pues va a utilizar a mi esposa para mí hacerme apartar de lo que yo sé que es correcto. Si mi debilidad es mi esposo, si mi debilidad es... Así va a llegar Satanás. Ahora, por esto que sucede con Lucifer, hermanos, por esto que sucede con Adán y Eva, específicamente ahora ya aquí en la tierra, entonces el mundo se ve afectado.
Ya dijimos que Dios creó la tierra perfecta, todo lo hizo en gran manera. Crea Dios a Adán y a Eva, los pone en el huerto del Edén. Y la gente a veces piensa, hermanos, que Dios crea a Adán y Eva, los pone en el huerto del Edén, y que ahí acaba todo, que si Adán y Eva no hubieran pecado, pues ahí bien felices, bien bonitos. Les digo algo. Dios había puesto a Adán y Eva ahí solo para probarlos. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. Si Adán y Eva hubieran pasado la prueba de obediencia que Dios les puso, ¿sabían ustedes que Dios tenía guardadas miles de bendiciones para ellos? Cosas que ni ellos se imaginaban. Que si hubieran pasado la prueba, se les hubieran abierto infinidad de posibilidades de ser felices muchísimo más de lo que ya eran en el huerto del Edén. Solamente los puso ahí para ponerlos a prueba. Con un árbol que se llamaba ¿cómo? El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y la pregunta que yo hago, siempre hago esta pregunta: ¿tenía de malo algo el árbol? ¿Cómo ven? No. ¿Era el árbol como cualquier otro árbol? Sí. Pero solamente Dios utilizó ese árbol como prueba de obediencia. Como prueba de obediencia. Llega Lucifer con que Dios les ha dicho: no comas de aquel árbol, de ningún árbol. Y Satanás hace caer a Eva, porque comienza una conversación con una pregunta. ¿Con que Dios les ha dicho esto? Y Eva contesta: mira, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de ese árbol no podemos comer, porque Dios nos dijo que el día que comamos de él. ¿Y qué les dijo Satanás? No moriréis. La primer mentira del espiritismo, ¿verdad? La primer mentira de la inmortalidad del alma. Hoy la gente dice: la gente nunca muere, porque cuando muere, si fue bueno, se va al cielo. Y cuando es malo, pues se va al infierno. Pero no mueren. Se van a sufrir eternamente o se van a gozar eternamente, pero no mueren. La misma mentira de Satanás. Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4: todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre, tanto el alma del Hijo. El alma que pecare, el alma que transgreda mi ley, esa morirá. Entonces, ¿muere o no muere? Claro que sí. Claro que sí. Y entonces Eva peca. Eva come del árbol prohibido, va y le da a su marido, y entonces entra la maldición del pecado. Miren, vamos a leer Romanos capítulo 3, 23. ¿Quién lo tiene? Sí. Y 5:12, ¿alguien más? Sí, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Por cuanto todos pecaron. Ahora Romanos. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está, ¿ven? Hoy hay gente que reflexiona y dice: pero es que yo no hice nada. ¿Yo qué culpa tengo de que Adán? ¿Yo qué culpa tengo de que Eva?
¿Acaso tú no has pecado? ¿Acaso tú no has decidido pecar igual que lo hicieron ellos? Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero en uno de los concilios que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de crear el mundo y a la raza humana, ellos habían encontrado una solución para este mal. ¿Cómo? Antes de crear al mundo, antes de crear a los seres humanos, antes tal vez de que Lucifer se rebelara, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se habían reunido. Y entonces dijeron así: vamos a crear la obra maestra, que se va a llamar hombre, se va a llamar ser humano. Esa creación va a ser nuestra obra maestra, porque va a ser igual que nosotros. Va a ser a semejanza y a imagen de Dios, el hombre. Les vamos a dar la libertad de elegir. Les vamos a dar la libertad de elección. Les vamos a dar la libertad si me sirve o no me sirve. Y entonces tal vez, solamente lo estoy diciendo así, hermanos, para que nuestra esfera limitada de la mente podamos entender. Hubo la pregunta: ¿y si esa obra maestra que vamos a crear, si esa obra maestra que esa raza nueva que se va a hacer, que va a ser a imagen y a semejanza, decide desobedecer, decide rebelarse? La respuesta fue: tiene que morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces el Hijo Jesucristo habló y dijo: si esa raza, si esa obra maestra decide desobedecer y tiene que morir, yo voy a dar mi vida por ellos. Hermanos, aún antes de crear. De hecho, es esa decisión de Cristo de darse por sus hijos, ni siquiera se la pidió el Padre. Ni siquiera se la tuvieron que pedir, decir: oye, pues si no, tú no, pues es que no. El mismo Jesucristo en su amor dijo: yo, si llega a suceder esto, yo voy a dar mi vida por esa raza. ¿Sabías que desde ese momento te estaba contemplando a ti? ¿Sabías que desde ese momento me estaba contemplando a mí? Y desde aún antes que nacieras, desde aún antes que existiera el primer hombre, ya Jesucristo estaba pensando en ti. Por eso es que la parte del miércoles dice: el amor encuentra ¿qué? Una manera ¿de qué? De salvar, una manera de solucionar el pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 9 y Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Dice: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así es. Gálatas, ¿quién lo tiene? Echando por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero.
Ahí está. Cristo a través de su sacrificio nos redimió del... Fíjense, hermanos, quiero recalcar este versículo que le acaba de leer nuestra hermana Carmen. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y entonces muchos grupos religiosos dicen aquí, ¿ya ves? Cuando Cristo murió en la cruz, ya no tenemos que obedecer más ley. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hermanos. Totalmente equivocados. Si razonamos este texto, si lo vemos a la luz de la Escritura, escuchen bien lo que dice Pablo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque lo que trae, la maldición que trae el quebrantar la ley es el pecado. Es la muerte. Entonces Cristo nos está librando del resultado, no nos está librando de la ley misma. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No dice Pablo, Cristo nos redimió de la ley. No. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Exactamente. ¿Sí? Yo transgredo la ley. Y dice Dios, la paga del pecado es muerte. Cristo me redimió de la consecuencia. Cristo me redimió no de la ley, sino de la transgresión de aquella ley. ¿Nos estamos entendiendo? Y entonces, vamos a ir terminando. Hay una pregunta interesante aquí en la parte del miércoles. ¿Has dudado algún día del amor de Dios? Porque a veces la Biblia, cuando no la leemos correctamente, vemos a un Dios vengativo. Incluso la gente misma lo acusa de eso, ¿no? Vemos a un Dios fuerte, vemos a un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Vemos a un Dios tal vez que dice yo reprendo y castigo a los que amo, pero lo vemos todo desde un contexto equivocado. Por eso la pregunta es, ¿algún día has dudado del amor de Dios? ¿Te ha sucedido algo malo? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? ¿Una tristeza grande? ¿Un desánimo? ¿Te ha sucedido algo en tu vida que no puedes explicar y que dices, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Y has dudado del amor de Dios? El consejo es, mira a la cruz. Mira el sacrificio de Cristo por ti. Mira cómo dejó su trono. Mira cómo no le importó dejar a millones y millones de ángeles que le servían. Mira cómo no le importó rebajarse a la forma de un ser humano. Mira cómo tuvo que soportar enfermedades. Tuvo que soportar golpes. Tuvo que soportar una corona de espinas en su cabeza. Tuvo que soportar látigos. Que cada látigo en la punta traía 3 ganchos o no sé cuántos ganchos, y cada que pegaba en su espalda, los ganchos se enterraban. Y cuando el que traía el látigo lo regresaba para volverle a dar, arrancaba pedazos de piel. Lo escupieron, le cubrieron el rostro y lo golpearon y decían, profetízanos quién te pegó. Todos lo abandonaron, hasta sus mismos apóstoles. Solo cargó la cruz desde el Monte de los Olivos hasta el lugar donde iban a crucificarlo.
Grandes clavos traspasaron sus manos. No eran clavos como los que tú conoces hoy. Hermanos, hay quien dice que eran unos clavos grandes para que pudiera sostener. Y todavía clavado en la cruz le decían: si eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. Y dice Isaías 53, no abrió su boca. No abría su boca. Para lo único que abrió sus labios en la cruz fue para decir: Señor, perdónalos. Si algún día has dudado de ese amor, recuerda todo esto. ¿Alguien haría esto si no tuviera amor? ¿Alguien se atrevería a hacer esto si no fuera la razón de lo que le impulsa a hacer el amor? Entonces, cuando estés pasando por un momento difícil, un momento que no sabes por qué está pasando aquello, un momento de desánimo, un momento de tristeza, de dificultad, mira la cruz. Y si Dios no te hubiera amado, no hubiera hecho eso por ti. Y si hizo eso por ti, ¿qué más no puede hacer por ti? Si ya Dios lo dio todo por ti, ¿qué más no te puede dar? Pero a veces nosotros, al igual que Eva, somos los que nos separamos de Dios. Satanás nos habla, nos llama, nos separa de Dios, y en el momento en que nos separa de Dios, entonces ahora sí. Satanás es el culpable del dolor. Satanás es el culpable de la enfermedad. Satanás es el culpable de la destrucción. Pero el ser humano encuentra rapidito al culpable: Dios. Hermanos, esto no es así. Todo lo que Dios te dice en la Biblia, todo lo que Dios te aconseja, es para tu bien. No, si tú lees la Biblia, tú nunca vas a encontrar un consejo, una amonestación que sea para tu mal. Todo es para tu bien. Marco. Dice el conflicto de los siglos, el capítulo número 30 del origen del mal y del dolor. Nos habla de este sufrimiento también de Cristo. Y dice, todo lo que sufrió Cristo, la cruz, los golpes, todo provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado en Satanás. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter mentiroso y asesino. Así es. Por eso es que Dios no destruyó a Satanás en aquel momento, porque Él dejó que la obra de Satanás se madurara hasta que diera fruto. Ustedes sabían que el don profético da a entender que aún después de 1000 años de pecado, o sea, solamente estoy mencionando el número de años para que nos demos cuenta más o menos en qué época, o sea, antes de que muriera Cristo. Por ejemplo, en el tiempo de Abraham y de todos ellos, sabían que los ángeles del cielo todavía no comprendían bien lo que había pasado. Todavía no comprendían bien. Todavía decían, bueno, ¿por qué Dios expulsó a Satanás? Pues sí sabemos que Satanás hizo esto, pero no comprendían. Cuando vieron a Cristo colgado en la cruz, los ángeles, las criaturas de Dios, entonces comprendieron. Comprendieron el amor de Dios tan grande y comprendieron la obra de Satanás. Y con algo nuevo para eso. Exactamente. Entonces comprendieron, realmente Satanás es cruel. Realmente Satanás es un maldito. Porque mira cómo se deleita en matar al Hijo de Dios. En ese momento, hermanos, en el mundo espiritual quedó justificado el carácter de Dios por la muerte de su Hijo. Cristo amor, Satanás engaño. ¿Cómo ven? Por eso en la cruz, por eso dice el don profético, que la palabra de Cristo consumado es, fue la agonía de Satanás. En ese momento comenzó. En ese momento fue vencido, en ese momento.
Un último texto y con esto vamos a terminar. Hebreos capítulo 14. Perdón, hermanos, Hebreos 4, perdón. Hebreos 4. Versículo 14. Por esto que hizo Jesucristo en la cruz, por este gran sacrificio, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas ni de nuestras debilidades, hermanos. Todo lo que tú estés pasando, sea desánimo, sea dolor, sea enfermedad, sea como tú quieras llamarlo, Cristo lo pasó. Y mucho más grande que tú. Y puede, y sabe lo que sientes, sabe lo que piensas. Y por esa razón puede compadecerse de ti. Sino uno que fue tentado en todo. ¿En cuánto? En todo. No puedes tú decir que el pecado no puede ser vencido. No puedes tú decir que ese pecado es grande y tú no lo puedes vencer. No puedes tú decir que hasta que venga Cristo tú vas a dejar de ser pecaminoso. Eso no dice la Escritura. Dice la Escritura que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Él te puede ayudar. Y antes de que Cristo venga, debemos de vivir una vida sin pecado. No por la fuerza nuestra, por la fuerza de Él. ¿O acaso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, 13, todo lo puedo en Cristo menos vencer el pecado que me fortalece? ¿Dice así? Dice todo. Y cuando dice todo, es todo. Aquella doctrina, aquella enseñanza que se ha metido a nuestras iglesias, de que nadie puede ser perfecto, de que hasta que Cristo venga Él te va a transformar, hermano, es una mentira de Satanás. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Ser perfectos como yo soy perfecto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún vencer el pecado. Y por último, Juan 17, 24 al 26. Dice así: cuando tú todavía no nacías, cuando tú todavía no existías, volvemos a repetirlo, Jesucristo pensó en ti, pensó en mí y le pidió algo a su Padre para ti, le pidió algo a su Padre para mí. ¿Qué fue lo que le pidió? Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, desde la fundación del mundo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Sabes qué le impulsó a Jesucristo? El sufrir la vergüenza, el sufrir el oprobio, los golpes,
La cruz, ¿sabes qué es lo que él no veía los clavos, él no veía la cruz, él no veía los sufrimientos que estaba pasando? ¿Sabes qué estaba viendo? Te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Y por eso él decía, tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Por el gozo puesto delante de él. Él como Dios, Cristo como Dios, vio al final del tiempo que por un solo pecador que se arrepintió iba a ser salvo. Por amor a él, sufrió todo lo que tuvo que sufrir. Así que, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y el oportuno socorro. Hermanos, esta fue la lección de esta semana. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos leer la lección que sigue, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Que Dios nos bendiga a todos y estudiemos la lección de escuela sabática.